Hay relatos en la Biblia que, la verdad, van mucho más allá de ser simples historias. Se nos describen como momentos tan potentes que parecen capaces de doblegar la propia realidad. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en 10 de esos ecos impactantes. Claro, la primera pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿estamos hablando de simples metáforas, de lecciones morales disfrazadas con un lenguaje de otra época? O por el contrario, ¿y si la intención de estos relatos es precisamente esa? Presentar sucesos que rompen con todo lo normal, que desafían por completo nuestra idea de lo que es posible y lo que no. Para intentar entenderlo un poco mejor, hemos organizado este análisis en 5 grandes bloques. Empezaremos con el poder de la palabra y acabaremos con un momento de una carga simbólica, impresionante. Muy bien, pues vamos al lío. Arrancamos con el primer punto, la idea de que la palabra, lo que se dice, no solo describe el mundo, sino que puede llegar a crearlo o a destruirlo. El origen de todo este concepto lo encontramos justo al principio de todo. Según el Génesis, el universo no nace de una explosión, sino de una orden. Hágase la luz. Es un acto de poder creativo en estado puro, donde la palabra y la intención son lo que dan forma a la materia. Y ojo, que esta autoridad sobre lo creado no se queda solo en el Génesis, ¿eh? Los evangelios narran cómo Jesús, usando solo su palabra, ejerce ese mismo dominio, haciendo que una higuera se seque al momento. Es una demostración muy directa de que en esta narrativa la palabra con autoridad tiene consecuencias físicas, tangibles e inmediatas. Vale, pasamos ahora a una escala mucho mayor. Aquí ya no hablamos de un árbol, sino de la manipulación de las propias leyes físicas que rigen el planeta. Es que es, sin duda, una de las imágenes más potentes y conocidas de la cultura occidental. Un mar entero que se abre en dos para dejar un camino seco en medio. Una pasada. Ahora, lo que es realmente curioso es que esto no pasó solo una vez. Con Moisés fue un acto de escape, de pura supervivencia para liberarse. Pero es que años después, con Josué, el río Jordán también se detiene. Pero fijaos, el propósito es totalmente distinto. Aquí es para entrar en la tierra prometida, para la conquista. Mismo tipo de milagro, pero un contexto radicalmente diferente. Y esto ya es, el siguiente nivel. Si dividir las aguas ya parece increíble, el relato va todavía más allá. Josué, según el texto, le pide a Dios que el tiempo se pare para poder ganar una batalla, y, ¡zas!, el sol y la luna se quedan quietos en el cielo. Esto es tremendo porque implica que hasta las leyes cósmicas se pueden poner en pausa. Entramos ahora en un terreno fascinante. Vamos a explorar esas narraciones que se enfrentan cara a cara con lo que consideramos el límite definitivo, ¿no? La muerte. Este es, probablemente, uno de los relatos más extraños y directos. No estamos hablando de una curación, no, es una resurrección espontánea. El poder, según se narra, estaba tan metido en el profeta que incluso después de muerto, sus huesos podían devolver la vida. Y luego tenemos el caso de Jonás. Aquí el desafío a la muerte no es tanto una resurrección como una supervivencia que roza lo imposible. Pero lo más importante es lo que pasa después. Ese milagro le da la autoridad para entregar un mensaje que acaba salvando a toda una ciudad. O sea, un milagro personal que tiene una consecuencia colectiva enorme. A ver, a veces el mayor poder no es el que se ve. Vamos a ver ahora cómo, en ocasiones, el poder actúa de forma sutil, casi invisible, pero con unos resultados que cambian la historia por completo. Empezamos con un ejemplo a escala muy humana. Aquí el poder no necesita ni contacto físico, ni siquiera una palabra. Es algo tan etéreo como la sombra de una persona, la de Pedro, la que según el libro de los Hechos era capaz de sanar. Es una manifestación de poder extremo, pero en su forma más sutil. Yo esta comparativa es que es brutal, porque nos muestra las dos caras de ese poder invisible. Por un lado, algo constructivo. En Pentecostés, apenas 120 personas reciben lo que se describe como el Espíritu Santo. Y, con eso dan comienzo a un movimiento mundial. Y en el otro extremo, algo puramente destructivo. Un solo ángel que en una noche aniquila a 185.000 soldados. En ambos casos, el agente es invisible, pero el resultado es monumental. Y con esto llegamos al último acontecimiento, que funciona casi como el clímax simbólico de toda esta narrativa. Un único acto físico, pero con un significado espiritual inmenso. El momento es súper preciso. Justo en el instante de la muerte de Jesús, esa cortina gigantesca y gruesa que separaba el lugar más sagrado del Templo de Jerusalén se rasga por la mitad. Y el detalle clave es ese, de arriba abajo, lo que sugiere que no fue una mano humana. Y aquí está la clave de todo, la interpretación. No se ve como un hecho aislado y extraño, sino como toda una declaración.
Ese velo era una barrera, simbolizaba la separación entre la gente y la presencia de Dios, un sitio al que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año. Que se rasgue para los que creen en esto significó el fin de esa separación, un acceso directo, sin intermediarios. Así que al final volvemos a la pregunta del principio, pero quizá con otra perspectiva. Después de este recorrido, la duda sigue ahí. ¿Estamos leyendo el registro de eventos que de verdad alteraron la realidad? ¿O son más bien el lenguaje poético, simbólico, de una fe tan profunda que por sí misma fue capaz de cambiar el mundo? La respuesta quizás está en el eco que estas historias siguen teniendo a día de hoy.